Este 13 de noviembre la Unión Cívica Radical bonaerense va a tener elecciones internas. A nivel provincial hay que decir que se llegó a una lista de unidad que propone la reelección de la dupla Maximiliano Abad y Erika Revilla, presidente y vice respectivamente, pero en nuestro distrito y en otros también de la provincia sí va a haber varias listas que compitan. Aquí en Bahía Blanca el oficialismo partidario presenta como candidato a presidente del comité a Pablo Daguerre, que es actualmente el vicepresidente, es concejal de Juntos y deberá superar las listas del posismo de Fernando Roy y Gisela Caputo, también concejala, y la del lustosismo, que llevan a Fabián Val y a Patricia Piercigili. Para conversar al respecto estamos en comunicación con él, con Pablo Daguerre, decíamos, además de vicepresidente actual del partido, del Comité Bahía del Radicalismo, es concejal, es uno de los concejales que asumieron a finales de 2021 y hoy volvemos a comunicarlos con él. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte nuevamente. Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Un abrazo grande a vos y a toda la audiencia. Bueno, felicitaciones por la candidatura y tengo entendido que más allá de que hay una interna efectivamente aquí en Bahía Blanca, como decíamos, por así decirlo, has recibido una gran cantidad de apoyos cuando uno empieza a ver los sectores que hacen a la vida del radicalismo bahiense y uno ve que la mayoría de los nombres que uno conoce, en mi caso desde afuera, porque no formo parte de la Unión Cívica Radical, pero los nombres que uno escucha, la mayoría te han apoyado a vos, ¿verdad? Bueno, en realidad lo ideal hubiese sido no pasar por este proceso interno, eso lo tenemos absolutamente claro en virtud a las dificultades que está viviendo la sociedad, nuestros vecinos y vecinas de la ciudad de Bahía Blanca. Pero bueno, es cierto que hay un proceso electoral, hay una renovación de autoridades, como bien señalaste, el domingo 13 de noviembre, y bueno, producto obviamente de algunas circunstancias que nos han llevado a no poder resolver una única candidatura, que se va a resolver en un proceso interno con los afiliados participando ese día del proceso interno. Y es cierto, nuestra lista es una lista muy representativa porque es una lista que tiene obviamente su anclaje provincial adelante en Buenos Aires, como bien señalabas, el oficialismo dentro de lo que es la estructura orgánica del partido, pero también hay otros sectores referenciados en el grupo Bahía Blanca, el grupo que lidera Martín Salaverry, y también hay un sector muy importante de evolución que está referenciado, por ejemplo, en el concejal Antonio Moyo, que participa de nuestra lista. También debo decir, con un trabajo enorme que está haciendo la Juventud Radical y Franja Morada en la universidad, también acompañan esta lista, la número 123, con lo cual, bueno, para nosotros es una enorme responsabilidad y un desafío extraordinario estar obviamente pugnando por la posibilidad de presidir ni más ni menos que el Comité de la Unión Cívica Radical de Bahía Blanca, con todo ese desafío y esas obligaciones que representan para quien hemos mamado radicalismo desde que tenemos uso de razón, por tener la posibilidad ni más ni menos de estar al frente del comité de un distrito como es la ciudad de Bahía Blanca. Y en tu caso, digo, has hecho una carrera partidaria un poco meteórica, digo, hace un año y medio quizá para el ciudadano de a pie o para incluso algunos, como es mi caso, ¿no?, que nos dedicamos al periodismo político, eras prácticamente desconocido, luego te tocó estar en una lista de concejales en un lugar central, creo que fue tercer candidato. Sí, es cierto. Bueno, en realidad, para la centralidad periodística probablemente era un desconocido, claro. Pero bueno, la vida partidaria la he referenciado permanentemente, he participado en otras listas del comité, aquí en Bahía Blanca, por supuesto que bueno, no en un lugar preponderante como me toca ahora participar de este proceso interno, pero por supuesto en lo que tiene que ver un poco con la exposición pública, la posibilidad de que la banca que hoy represento en el Consejo Deliberante, siempre lo he dicho, creo que lo hemos conversado anteriormente en alguna nota, es una banca que representa al radicalismo de Bahía Blanca y por ende la responsabilidad siempre está puesta en ese objetivo.
concejal, como bien decís, desde el 10 de diciembre del 2021. Estoy carreteando como concejal, realizando las actividades legislativas propias en el Consejo Deliberante. Me ha tocado, por una circunstancia no buscada, ser vicepresidente en estos últimos meses, y bueno, ahora, como te señalaba, con esta responsabilidad de estar al frente de una lista, independientemente de los distintos sectores y de los diferentes órganos partidarios, es una lista con muchísima pluralidad, con una apertura enorme, y una lista que tiene la vocación de servicio, la vocación de poder, de un radicalismo que se ha fortalecido en ideas y en programas, que tienen, por supuesto, esa vocación de servicio y que se está preparando para gobernar. El radicalismo ha generado una centralidad, una musculatura como partido, sí, que por supuesto quiere disputar poder en los distintos estamentos, ya sea nacional, provincial y aquí en la ciudad de Bahía Blanca. El año próximo es un año electoral, y si no es un año electoral, nosotros siempre hemos planteado que este es un año de capacitación, de formación, de muchísimo trabajo, mucho puertas hacia adentro del comité, pero también hacia afuera. Hemos realizado distintas jornadas de capacitación, hemos realizado seminarios, hemos recibido actores nacionales y provinciales, que eso nos permiten una enorme capacitación, y además tener una observación global e integral de distintos temas que hacen a la agenda pública y a la agenda política de la provincia y de la nación, y esto nos sirve como una suerte de usina para idear un programa de cara al 2023. Y de cara al 2023 justamente queremos rediscutir los liderazgos dentro de la coalición, y para eso por supuesto que una primera etapa, una primera parada tiene que ver con esta renovación partidaria, y luego ya por supuesto que nos meteremos en el año próximo, que ahí sí es un año meramente electoral. Y hay margen para dar esa discusión, pienso en Manes, ¿no? Una figura fuerte que es parte de esa centralidad que ha cobrado el radicalismo en el último año y medio, justamente por su rol como candidato, por su desempeño, y cuando hizo alguna crítica o recordó alguna situación de espionaje ilegal en el gobierno de Macri, no solo le cayeron la gente del partido de Macri, del PRO, sino que también hubo un comunicado del propio radicalismo nacional en contra. Bueno, en realidad lo que tiene que hacer el radicalismo justamente es administrar esa diversidad de opiniones, porque ahí es donde nosotros vamos a generar un salto cualitativo. Creo que por ahí debe estar puesto. Yo considero que tanto lo de Facundo Manes como lo de Gerardo Morales tiene que ser una competencia colaborativa, si es que ambos tienen pretensiones de ser candidatos a presidente, y en ese sentido habrá que trabajar muchísimo. Ambos me constan que están recorriendo mucho el país. Por supuesto que Gerardo Morales, un gobernador exitoso de una provincia que en algún momento era una quimera poder estar al frente, o que el radicalismo estuviera al frente de una provincia como Jujuy. Sin embargo, a fuerza de trabajo, de voluntad, de constancia, logró ganar una elección y mantenerse al frente de una provincia que para todos nosotros es un faro, es una referencia en cuanto a su innovación, en cuanto a su modernización y en los cambios institucionales que ha hecho en la provincia. Y un Facundo Manes que por supuesto se lo denomina un outsider de la política, pero que justamente en la elección anterior, que se produjo la elección legislativa, generó una masa crítica impresionante. Nosotros lo hemos vivido aquí en la ciudad de Bahía Blanca, donde ha hecho una elección extraordinaria. Y una movilización gigante también en Plaza Rivadavia. Sí, una movilización gigante, que además eso después tuvo su correlato en cuanto al impacto electoral. Nosotros, el radicalismo ganó en la sexta sección electoral, y aquí en la ciudad de Bahía Blanca fue prácticamente un empate técnico, una elección absolutamente competitiva, con la fórmula que encabezaba el ahora también diputado nacional Diego Santilli. Bueno, esas diferencias que puede haber en cuanto a lo que tiene que ver con una narrativa, esa diferencia en cuanto a lo que tiene que ver con algunos temas que se planteen, deben ser por supuesto discutidos y por supuesto también administrados
de la mejor manera para que el radicalismo tenga una oferta electoral absolutamente competitiva. Y en ese sentido, siendo vos candidato, Pablo, ¿qué pensás? ¿Existió espionaje ilegal durante el gobierno de Macri o no? Mira, hay un dato objetivo que tiene que ver con que hubo una causa por el supuesto espionaje ilegal, en donde el expresidente Mauricio Macri no fue procesado ni imputado, pero la causa no está cerrada, la causa sigue siendo investigada por la justicia federal, hay funcionarios que fueron procesados, sí. Con lo cual debemos decir, por un lado, el dato objetivo es este, y por supuesto respetar lo que tiene que ver con el proceso judicial. Lo que debemos realizar, y creo que ahí también en algunos oportunidades lo hemos hablado, respetar que justamente la justicia sea el poder independiente y que resuelva estas situaciones. Hoy estos son los datos objetivos en lo que tiene que ver con esa causa sobre el supuesto espionaje ilegal. Y Mariano Llorens, por ejemplo, que lo sobreselló en la causa del área San Juan, después de haber ido a jugar al fútbol con él en la Quinta de Olivos, ¿te parece que es esa justicia independiente o desde el radicalismo creen que es necesario otro poder judicial? Mirá, yo creo que podemos discutir otro nuevo poder judicial, pero por supuesto que yo siempre, digamos, soy un hombre del derecho y me sujeto a lo que dice el derecho. Lo mismo digo con lo que tiene que ver con las causas sobre Cristina Fernández de Kirchner, con funcionarios del gobierno kirchnerista, y diré absolutamente lo mismo cuando son causas que tienen que ver con el gobierno de Cambiemos, y lo dije cuando, por supuesto que era un simple militante radical, pero lo dije cuando fueron todas las causas que cayeron en su momento, que después fue sobreseído el expresidente Fernando de la Rúa. No puedo hablar de temas que, por supuesto, no estoy... que no has tomado contacto con el expediente. Siempre voy, por supuesto, a respetar al Poder Judicial. Después sí podemos discutir y puedo decir qué clase de justicia uno quiere o qué clase de Corte Suprema de Justicia quiere. Eso lo podemos discutir y puedo tener obviamente una opinión formada. Lo que no puedo es livianamente señalar algo que por supuesto no puedo leer el expediente en forma periodística, pero claro, no, claro. Por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo con eso, Pablo, pero eso tiene que ver con el fondo de lo que se juzga y no con la forma, que en este caso es lo que se dice. Por ejemplo, una recusación va por la forma, ¿no? Por ejemplo, un juez que tiene una relación de amistad con una de las partes no puede ser juez de la causa. Acá lo que se dice es eso. Bueno, pero por supuesto que después habrá elementos para poder ser recusado o eventualmente el juez apartarse de la causa. Esto, por supuesto, que existe tanto de una de las partes como de la otra. Bien, bien. Y yendo a temas locales y aprovechando los últimos minutos que nos queda de esta nota, en las últimas semanas el gran tema a nivel local, seguramente coincidas, tiene que ver con esto de la clausura del mercado municipal, donde obviamente, como en toda polémica, hay posiciones encontradas, visiones contrapuestas. Yo te quiero preguntar a vos, ¿no? ¿Cómo pensás que debió haberse manejado este asunto o desde el radicalismo qué análisis hacen, qué reflexión hacen sobre esto que pasó? Sí, mira, yo apenas recibí los informes, tanto los dos privados como los 4 del UTN, bueno, rápidamente nos pusimos a leer y por supuesto también los articulé con algunos técnicos que conozco de la UTN, que por supuesto no participaban de estos 4 departamentos, pero sí que digamos, tenían conocimiento de causa y una mejor lectura sobre los informes. En principio me preocupó que livianamente se dijera que no había riesgo para las personas, porque en realidad con solo leer parte de los informes, ya sea de los estudios de seguridad o higiene, de la infraestructura eléctrica, de la infraestructura civil o el informe higiénico, sanitario y bromatológico, a las claras habla, y el propio informe lo señala, de los riesgos que tenía la persona, ya sea en cuanto a la salud pública, en lo que tiene que ver con los informes higiénicos, sanitarios y bromatológicos, en la infraestructura civil, cuando justamente habla de que la caída o el desprendimiento pueden generar alguna catástrofe, así lo señala el informe, o en la infraestructura eléctrica, donde habla de electrocución, donde habla del potencial incendio que puede existir, con lo cual
que livianamente se señale en algún momento que no había riesgo para las personas, la verdad que sí, es totalmente erróneo eso. Me llamó muchísimo, claro. Me llamó muchísimo la atención. Eso por un lado. Por otro lado, siempre dijimos que había que generar una mesa de diálogo para compatibilizar lo que es la seguridad de las personas con las fuentes de trabajo. Eso debía abordarse inmediatamente y poner toda la energía, todo el trabajo y toda la responsabilidad puesta en ese sentido, en proteger la seguridad de las personas, y esto es comerciantes, trabajadores y vecinos y vecinas de la ciudad que eventualmente pudieran ingresar al mercado municipal o justamente estuvieran también en la vereda del mercado municipal. Y por supuesto las fuentes de trabajo. Pero pasó eso, Pablo, porque el informe tiene fecha de agosto y la clausura es de octubre, y en ese tiempo tampoco hubo esta compatibilización que vos decís de decir, bueno, mira, hay que cerrar por esta situación y avisarla a los comerciantes. Se tomó de una manera intempestiva y sin comunicarla previamente. Nosotros cuando tuvimos la reunión el mismísimo jueves a las 7 de la tarde en el Consejo Deliberante con el funcionario, sí, nos dijo que ellos habían recibido el informe de la UTN y por supuesto la devolución de los especialistas entre el lunes y el martes. Después la comunicación o lo que se conoció públicamente fue el miércoles y nosotros tuvimos el jueves a la tardecita esa reunión. Probablemente se han cometido errores, incluso desde el municipio se han reconocido errores en las formas, en la comunicación, y allí por supuesto estarán las responsabilidades del caso. Bien. Lo que digo es que a partir de ahora en adelante, es decir, con el tiempo se podrán buscar responsables, porque además el deterioro del mercado municipal es un deterioro que viene de larga data, sí, independientemente de algunas inversiones que se han realizado. Por supuesto que esto no ha alcanzado o no se han realizado inversiones de fondos, porque de hecho los propios informes así lo señalan. Tal cual. Pero lo que está claro es que se debe abordar esos dos temas de forma paralela, y que además, si no se podía realizar un plan de contingencia gradual, yo lo denomino de esa palabra, que significa a realizar las obras necesarias con la gente o con los comerciantes adentro, que por supuesto eso se debe haber evaluado. Por supuesto que se fue a la otra situación, que es una situación de shock que tiene que ver justamente con cerrar el mercado y por supuesto la relocalización de la gente para la protección del mercado. Esta es una primera etapa que por supuesto todavía no ha terminado. Siempre existe la instancia judicial para aquellas personas que han perdido la fuente de trabajo o lo que tiene que ver con el comercio, pero siempre abono la idea, por supuesto, de poder evitar esa instancia judicial y poder reencauzar esa situación. Hay que poner muchísima energía y mucho trabajo en lo que tiene que ver con generar ahora condiciones de estabilidad y de relocalización para los comerciantes y los trabajadores y las distintas ONG que estaban dentro del mercado. Eso como en una primera etapa. Bien. Luego va a haber una segunda etapa, tiene que haber una segunda etapa para que se conozca cuánto puede eventualmente durar la obra, y por supuesto los costos que van a tener esa obra, porque es un costo que estará en una redistribución presupuestaria, claro, o en un presupuesto que justamente por el Consejo Deliberante pasará para el 2023. Pero ahí, Pablo, te hago una consulta. Sí. El decreto no tiene plazos por la clausura. Digo, ¿esto no es un vicio administrativo? Porque yo pensaba, por ejemplo, cuando se decretó el cierre, la cuarentena ya en mayo de 2020, nadie pensaba que iba a ser por 14 días, sin embargo, era por 14 días o 21 y después se iba renovando. ¿Por qué se hizo de manera indeterminada? ¿No es un vicio esto administrativo? Bueno, en realidad ahí la respuesta te la deberían dar de asesoría letrada. Lo que yo te quiero decir, por lo menos lo que yo he leído en los informes, son informes donde hablan de las dificultades que tiene continuar en el estado que está el mercado municipal, pero no habla de ningún plazo, porque en realidad fue un informe que tiene que ver con los problemas edilicios o de infraestructura que tiene el mercado, y no en cuanto a obras estimativas que hay que hacer, y
por ende los plazos con los cuales lo que hay que hacer, con lo cual obviamente que los plazos no se conocen porque no hay informes todavía que indiquen cuáles son los plazos, los tiempos en los que se va a realizar la obra, y eso se va a conocer por la información que nosotros hemos averiguado, se va a conocer una vez que se puede ingresar al mercado municipal y hacer un relevamiento sobre los tiempos para que el mercado municipal esté apto en cuanto a lo que es justamente brindar la seguridad de las personas. Sí, igualmente a mí me extraña que siendo vos abogado, Pablo, no opines sobre esta cuestión, porque para mí es un vicio administrativo fuerte, pero bueno, me queda clara tu posición sobre la clausura del mercado, y sabiendo que por ahí estás un poco corto de tiempo, hay un tema más que te quería consultar. Ustedes desde el radicalismo, no solo vos, sino el radicalismo históricamente, uno de los ejes que tiene es la transparencia, ¿no? El manejo de todo lo que tiene que ver con fondos públicos, y yo creo que uno de los grandes déficits que tiene este gobierno municipal, ¿no?, que es un gobierno encabezado por el PRO, es la eliminación de esta comisión que justamente controla el fondo educativo. ¿Vos creés que en un eventual gobierno del radicalismo habría que cambiar esto? Bueno, se podrá abordar. En realidad yo candidato a intendente en el 2023 no lo voy a hacer. Y de hecho hay una normativa que eventualmente se plasmó una vez que se sacó lo del fondo educativo, y sin embargo no avanzó ninguna causa judicial, con lo cual yo puedo tener algunas diferencias en lo que tiene que ver con el gobierno municipal. Ahora no encuentro visos de cuestiones que tienen que ver con corrupción o que tienen que ver con un mal manejo del erario público. No, yo no hablé de corrupción, pero de falta de transparencia. Me parece, si había una comisión donde los concejales de los diferentes partidos podían ver dónde se hacían las obras, y hoy, por ejemplo, Ardáiz, exfuncionario de este gobierno, decía, está en gobierno abierto, yo estuve una mañana entera buscándolo y no lo encontrás, es una falta de transparencia que no necesariamente significa un acto de corrupción. Bueno, todo aquello que genere una mejor transparencia, bienvenido sea. Hoy, por supuesto que uno, no solamente del radicalismo, sino alguien con sentido común va a estar a favor, eso, digamos, por supuesto. Por eso cuando también te señalo lo del mercado municipal, y cuando te señalaba esta posibilidad de esperar algunos plazos con respecto a las obras de infraestructura o saber qué es lo que se va a hacer con el mercado municipal, muy probablemente nos choquemos con un 2023 donde me parece absolutamente cualitativo que aquellos que van a ser candidatos en el 2023 puedan discutir qué modelo de mercado municipal quieren. Bien. Porque por ahí no todos los candidatos o candidatas de distintas extracciones políticas piensan el mercado municipal como estaba actualmente el mercado municipal. Por ahí podemos hablar de poner en valor el mercado municipal, podemos hablar de la función social del mercado municipal, pero por ahí hay quienes consideran otro modelo del mercado municipal. Y bienvenido sea que de cara a la sociedad se plantee ese tipo de debates en momentos en donde más de una vez decimos, bueno, la ciudad o dirigentes locales no discuten determinadas políticas públicas locales. Bueno, me parece absolutamente cualitativo que se haga algún debate o de cara a la sociedad se plantee qué identidad, qué impronta se le quiere dar a un lugar absolutamente emblemático que ha tomado mucha centralidad, desafortunadamente, porque por supuesto que es indeseada la situación que estamos viviendo, pero que por lo menos eso sirva también para que se pueda generar hacia adelante qué mercado municipal o qué impronta se le quiere dar a un lugar tan emblemático que tenemos en la ciudad. Coincido, Pablo. Bueno, sé que estás con poco tiempo, así que te hago la última pregunta como para hacer el cierre. Retomando, ¿no?, esto de las elecciones internas acá por la conducción del comité UCR Bahía Blanca, ¿cuál es el diferencial, por así decirlo, que tiene Pablo Daguerre y su lista respecto a los otros candidatos y propuestas, pensando, ¿no?, en ese afiliado o afiliada radical que está escuchando y llamándolo a votar también? Bueno, en realidad, en lo que tiene que ver estrictamente con la cuestión de laboral, nosotros a lo largo de este periodo, con Silvina Caberón como presidenta,
Como te decía anteriormente, hemos realizado un montón de actividades que tienen que ver con jornadas, con capacitaciones, con mesas de trabajo dentro del comité, con distintas comisiones que hay en el comité, comisión de salud, comisión de trabajo social, comisión de desarrollo productivo, la vinculación que ha tenido el comité de Bahía Blanca con la región, con la provincia, con la nación. Esto me parece que nos ha generado una musculatura importante en este tiempo, la posibilidad de que los subcomités también tengan una vida partidaria interesante a lo largo de este tiempo, que por supuesto queremos profundizar y queremos agudizar aún más. Y después, como te decía, esta lista, la lista 123, que eventualmente me toca a mí presidir, es una lista absolutamente representativa de distintos sectores internos de la vida partidaria, que por supuesto no todos tenemos la misma visión de lo que tiene que ver con ciertos ejes de trabajo, pero que por supuesto en el trazo grueso queremos disputar poder dentro de la ciudad de Bahía Blanca, pero disputar el liderazgo juntos, por supuesto que no puede quedar solamente en una narrativa, no puede quedar solamente en esta idea de decir que queremos disputar, sino que tiene que ver a fuerza de vocación de servicio, a fuerza de trabajo, de constancia, de perseverancia, de comentar o de opinar en lo que tiene que ver con cuál es la idea que tenemos de ciudad, el proyecto de ciudad que tenemos, y por supuesto que pugnamos por un radicalismo que tenga candidatas o candidatos en los distintos niveles, a presidente, a gobernador y por supuesto a intendente de la ciudad de Bahía Blanca. Ese será un gran desafío, una gran responsabilidad, pero que por supuesto no es de una sola persona, es un sueño colectivo que nosotros queremos llevar adelante y para eso lo debemos hacer entre todos y todas. Y es imposible hacerlo un grupo de personas o una mesa ejecutiva del comité, sino que tiene que ser obviamente algo absolutamente colectivo, y bueno, ese es uno de los grandes desafíos que tenemos para el próximo año, pero bueno, por supuesto que la primera parada será el 13 de noviembre con el proceso interno. Bien, Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, no te robo más tiempo, sé que estás ocupadísimo, agradecerte esta comunicación, como siempre sos muy generoso con nosotros, con este programa, y desearte los mejores deseos para el 13 de noviembre. Bueno, muchísimas gracias y bueno, como siempre digo, a disposición y muchas gracias por el espacio. Gracias a vos, Pablo, un fuerte abrazo. Abrazo grande, adiós. Hablamos con Pablo Daguerre, vicepresidente del Comité UCR Bahía Blanca, concejal por el radicalismo, por supuesto, parte del bloque de Juntos, del oficialismo local.